Laboratorio de pavimentos, prácticas de laboratorio. En este video vamos a explicar. En el siguiente video explicaremos tres prácticas del laboratorio de pavimentos. La práctica número 11, penetración de los asfaltos, la práctica número 12, peso específico y la práctica número 13, ductibilidad. En la práctica número 11, penetración de los asfaltos. El objetivo de esta práctica es determinar la penetración de los materiales bituminosos con el fin de medir la consistencia o dureza de los mismos. El procedimiento. Como primer paso debemos calentar 200 gramos de la muestra hasta que su consistencia sea lo suficientemente fluida para que permita transferirla al recipiente apropiado. Y luego agitamos constantemente y se aumenta la temperatura a no más de 90 grados centígrados por encima del punto de reblandamiento si se trata de asfalto. Si la muestra es de alquitrán, se calienta solamente 60 grados centígrados por encima del punto de reblandamiento. No debemos calentar la muestra por más de 30 minutos. En ambos casos, el punto de reblandamiento se determina según la norma Covenin 419. Se debe evitar la inclusión de burbujas de aire. Como segundo paso, vertemos la muestra en un recipiente hasta una profundidad tal que cuando ésta alcance la temperatura del ensayo, la profundidad de la muestra sea 10 milímetros mayor que la profundidad a la cual se espera que penetre la aguja. Se verten porciones de muestras separadas por cada variación de las condiciones que vamos a estudiar en el ensayo. Y debemos tomar la precaución necesaria para evitar la presencia de burbujas de aire en la muestra, aplicando ligeramente una llama en la superficie. Como tercer paso, cubrimos el recipiente para proteger el contenido del polvo y dejar enfriar en las condiciones ambientales, a una temperatura no mayor de 30 grados centígrados y no menor de 15 grados centígrados, por un tiempo entre 1 hora y media a 2 horas, si se utiliza un recipiente de 177 mililitros y si se utiliza un recipiente de 88.5 mililitros, por un tiempo de 1 a 1 hora y media solamente. Luego el vaso de transferencia y las dos muestras se colocan en el baño de agua, manteniendo la temperatura especificada para el ensayo. El recipiente pequeño se deja permanecer de 1 hora a hora y media y el grande de 1 y media a 2 horas, como se muestra en la imagen. Una vez que hemos cumplido esta etapa, se lleva al aparato de penetración el recipiente con la muestra dentro del envase de transferencia. Si no se especifica otra cosa, se colocará un peso de 50 gramos sobre la aguja, de forma que la carga total sea de 100 gramos más o menos 0,1 gramos para la aguja, eje y accesorios. Luego colocamos el conjunto de la muestra más el vaso de transferencia sobre la plataforma del penetrómetro e inmediatamente bajamos cuidadosamente la aguja hasta que la punta esté tocando la superficie de la muestra. Para iniciar el ensayo, verificamos que la aguja toque la superficie de la muestra, poniendo la punta de la aguja en contacto con la imagen reflejada en la muestra. Para visualizar mejor el contacto, utilizamos una fuente luminosa como una linterna o una lámpara. Ahora procedemos a ajustar el indicador del aparato en cero y tomamos firmemente el seguro del eje. Liberamos el sistema y dejamos caer la aguja durante 5 segundos sin soltar el seguro, para penetrar la muestra y por medio del indicador mida la distancia de penetración. Realizamos por lo menos 3 penetraciones en puntos diferentes, en distancias de 1 centímetro entre una penetración y la otra, y del borde del recipiente. Limpiamos la aguja después de cada penetración, teniendo cuidado de hacerlo con un trapo o papel limpio sin usar disolvente. Si se utiliza la taza de transferencia, se lleva todo el conjunto al baño de agua antes de realizar la siguiente penetración. Como podemos observar en la imagen, tenemos la muestra más el vaso de transferencia sobre la plataforma donde se va a realizar la penetración. En el siguiente video podemos observar todo el procedimiento de la práctica de penetración de los asfaltos.
Práctica 12. Peso específico. El objetivo de esta práctica es determinar el peso específico de materiales como cementos asfálticos por medio del pignómetro. El procedimiento, el material a ensayar consiste en una muestra de un material bituminoso en cantidad suficiente como para llenar un pignómetro, hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Para realizar esta práctica necesitamos una preparación del equipo. Como primer paso llenamos un vaso precipitado de 600 mililitros de capacidad, con agua destilada recién hervida y luego enfriada a una temperatura ambiente, hasta un nivel que permita que la parte superior del pignómetro quede sumergida a una profundidad no menor de 40 milímetros. Se sumerge parcialmente el vaso de precipitado en el baño de agua a una profundidad suficiente para permitir que el fondo del vaso de precipitado quede a no menos de 100 milímetros de la superficie del agua y que la parte superior del mismo quede por encima del nivel de agua del baño. Se asegura el vaso precipitado en su lugar y mantenemos una temperatura de baño de 25 grados centígrados o 15,6 grados centígrados. Luego debemos calibrar el pignómetro. Como primero, se pesa el pignómetro completamente limpio y seco, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa este peso con la letra A. Luego, retiramos el vaso del precipitado del baño de agua, llenamos el pignómetro con agua destilada recién hervida y se tapa con el tapón suavemente. Se coloca el pignómetro en el vaso de precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso de precipitado al baño de agua, como podemos observar en las imágenes. Luego permitimos que el pignómetro permanezca en el agua por un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro e inmediatamente se seca la parte superior del tapón, frotándolo con una toalla seca. Y luego secando rápidamente el resto del área del pignómetro. Se pesa con una exactitud de 1 miligramo. Se designa con la letra B el peso del pignómetro más agua. Como podemos observar en la imagen, el pignómetro pesado en la balanza. Luego calentamos la muestra cuidadosamente agitándola para prevenir el sobrecalentamiento puntual, hasta que la misma sea lo suficientemente fluida. En el caso del alquitrán, la temperatura no debe ser llevada a más de 37,7 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit, por encima de su punto de ablandamiento, determinado según la norma Cohenin 419, o más de 93,3 grados centígrados. Para el caso del asfalto, no debemos calentar por más de 30 minutos y se debe evitar la formación de burbujas dentro de la muestra. Como quinto paso, vertimos una suficiente cantidad de muestra dentro del pignómetro, previamente limpio, seco y caliente, hasta llenarlo aproximadamente un 3/4 de su capacidad. Debemos tomar las medidas de precauciones con el fin de evitar el material toque los lados del pignómetro, por encima del nivel final. Se enfría el pignómetro y su contenido a una temperatura ambiente durante un periodo no menor de 30 minutos y se pesa con el tapón con una exactitud de 1 miligramo. Designamos el peso del pignómetro más la muestra con la letra C. Luego se retira el vaso del precipitado del baño de agua. Se llena el pignómetro que contiene la muestra con agua destilada recién hervida y se coloca el tapón suavemente. Se debe evitar que alguna burbuja de aire permanezca en el pignómetro. Se coloca el pignómetro en el vaso de precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso de precipitado al baño de agua. Luego permitimos que el pignómetro permanezca en el baño de agua durante un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro del baño, se seca y se pesa, utilizando la misma técnica y al mismo tiempo que el empleado para la determinación del peso B. Este peso se registra como el pignómetro más la muestra haz el agua con la letra D. Práctica 13. Ductibilidad. El objetivo de esta práctica es determinar la medida de estiramiento de una muestra de asfalto antes de que se rompa en dos partes. Preparación de la mezcla desgrasante. Para la preparación de los moles es conveniente usar una mezcla compuesta por glicerina y caolín en polvo o cualquier tipo de talco comercial. La mezcla se prepara colocando 2 partes de glicerina y una de caolín o talco y se mezcla hasta formar una crema suave no muy espesa. Es conveniente advertir que la mezcla crónica formada por mercurio y ácido nítrico es muy nocivo para la salud y no deberá usarse bajo ninguna circunstancia. Preparación del ensayo. Como primer paso tenemos que el material bituminoso a ensayar deberá ser fundido hasta tornarse completamente fluido, calentando en un baño de aceite, manteniendo la temperatura mínima necesaria para licuar la muestra. Para ensayos con cementos asfálticos, para pavimentación, deberá mantenerse la temperatura del baño de aceites entre 150 y 160 grados centígrados, para evitar que el material quede pegado en la superficie de la placa. Esta debe ser amalgamada en sus dos caras.
La placa sobre la cual se coloca el molde debe ser perfectamente plana y nivelada, de manera que la superficie del fondo del molde quede siempre en contacto con ella. Debe colocarse una capa de mezcla de glicerina o kaolin en la superficie de la placa y en las partes laterales móviles para evitar que el asfalto se pegue a ellos. Como tercer paso, debemos llenar el molde con el material en un chorro fino, moviéndolo de adelante hacia atrás y de extremo a extremo, hasta que se encuentre completamente lleno el molde, teniendo cuidado en no mover las piezas para no distorsionar la muestra. Como podemos observar, los moldes llenos de la mezcla. Se deja enfriar a temperatura ambiente durante 30 o 40 minutos. Pasado este tiempo, se coloca en un baño durante 30 minutos, manteniendo la temperatura del ensayo. Luego, quitamos el exceso de material de la muestra con una espátula ligeramente caliente, hasta que quede a nivel con las caras superiores de las paredes del molde. Luego, colocamos la placa y el molde con el material en el baño de agua dentro del aparato de separación a la temperatura requerida para el ensayo por un periodo de 85 o 95 minutos. Luego, retiramos la muestra de la placa quitando además de las paredes laterales del molde y sometiendo inmediatamente la muestra al ensayo. El agua en el tanque de la máquina del ensayo debe cubrir la muestra como mínimo 2,5 centímetros por debajo y por encima, y debe ser mantenida a la temperatura especificada. Se fijan los tornillos a cada extremo de uno de los sujetadores en los ganchos de la máquina de ensayo y se separan los dos sujetadores a una velocidad constante especificada hasta que la briqueta se rompa. Es permisible una variación de más o menos 5% de la velocidad especificada. Como podemos observar en la imagen, dirección de desplazamiento y el puente móvil. Si el material bituminoso flota sobre la superficie del agua o se pone en contacto con el fondo del tanque, el ensayo no se considera normal. Se ajusta la gravedad especificada del agua agregando alcohol metílico o cloruro de sodio para lograr que la muestra no flote o no toque el fondo del baño durante el ensayo. Se mide la distancia en centímetros entre los dos sujetadores al momento de la ruptura de la muestra, como podemos observar en las imágenes, que tenemos el proceso de estiramiento y el inicio del proceso de estiramiento.